Muy buenas noches, excelente lunes 12 de julio de 2021 y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante ya que el día de ayer, este domingo, Cuba vivió uno de los mayores actos en público durante los últimos años en su historia, una ola de protestas por parte de ciudadanas y de ciudadanos que han salido a las calles exigiendo la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel. Ha colocado sobre la mesa varios temas. Recordemos que este país no solo lleva años de bloqueo económico, sino que además es uno de los países que ha acusado también la mayor cantidad de políticas de bloqueo, de políticas de inhibición de esta ideología, un país que, por cierto, ha tenido bastantes contrastes, ya que aun cuando es uno de los países que tiene el mejor sistema educativo, la calidad más alta en los sistemas de salud pública, en los sistemas de educación, en la cobertura y el acceso a los derechos más básicos, pues al mismo tiempo ha sido un país que enfrenta crisis y que en el contexto de todo lo que está sucediendo tiene varias lecturas, pero dos que son las principales. Una que apuesta por el intervencionismo, que acusa a Estados Unidos interviniendo en la política interior de este país a través de la desestabilización, y una segunda lectura que genera un grito, hace un hashtag llamado SOS Cuba Libre, Cuba Despierta, y llama a que la población se levante y continúe resistiendo a pesar de que el gobierno ha desplegado elementos de las Fuerzas Armadas en las calles, algo que por supuesto se ha acusado a nivel internacional como actos de represión. Esto genera de nuevo en América Latina una sensación de ardor, una sensación de fuego. Recordemos que apenas hace unos días, hace 5 días aproximadamente, hablamos del terrible magnicidio que se vivió en Haití, este primer país que hace una revolución en Latinoamérica. Y pues bueno, en este fin de semana Cuba enfrenta una de las protestas masivas más grandes de su historia reciente. Esto sucede por primera vez en más de 60 años. Se trata de miles de personas que en esta isla exigen libertad y piden un alto a la dictadura. Si ustedes recuerdan lo que ha sucedido en este país, pues también se ha marcado por parte de la crisis humanitaria los temas como el hambre en medio de una pandemia, por supuesto, que también se cuestiona mucho cómo es que en este país se está enfrentando una crisis tan profunda, una crisis política en la que, pues bueno, estas protestas inician en la ciudad de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, y se van extendiendo por todo el país. A la BBC Mundo le han dicho que estas protestas son por la libertad del pueblo, que ya no se aguanta más, que hay hambre, que hay enfermedad, que no hay acceso a la salud. Sin embargo, también algo que se confronta, y que por supuesto no es necesariamente excluyente, se puede condenar, por supuesto, el bloqueo económico, se puede condenar, por supuesto, los actos que han tenido otros países en contra de la isla, y al mismo tiempo se puede estar condenando la represión que se está viviendo, al menos pues por parte de las y los ciudadanos que en este lugar tienen también uno de los mejores climas, una de las ubicaciones geográficas más favorecidas, y que sin embargo el gobierno de Fidel Castro pues ha generado cierta confrontación. Es decir, hay grupos de ciudadanas y ciudadanos que están dentro del régimen castrista promoviendo la revolución, promoviendo muchísimos logros en materia de derechos, en materia de comunidades, y al mismo tiempo otros grupos que están pronunciándose en contra de todo el legado castrista, según ellos todavía los tiene bajo un sometimiento.
Las autoridades han tenido una acción muy inmediata. En redes sociales se han difundido bastantes videos en donde pues hay elementos policíacos reprimiendo a la gente. Ahora, esto que se está viviendo tiene un contexto y es el que hoy vamos a hablar. Para empezar, en este punto estalla una crisis que no solamente es aislada. Este tema de Cuba libre, del fin de la dictadura, lleva ya unos años sobre la mesa de debate, pero la crisis por el coronavirus ha colocado a este país pues un periodo especial en el que hay un hartazgo acumulado, que a decir de muchísimos grupos, pues tiene que ver con la crisis económica, tiene que ver con la crisis de salud y tiene que ver también con la gravedad con la que avanza COVID-19 y las medidas tomadas por este gobierno que han hecho más difícil cada vez la vida en el país cubano, ya que pues en las cifras que se tiene se ha cuestionado bastante si es que son o no son las reales, y los fallecimientos, así como los contagios, pues ha llevado al colapso de algunos centros de salud. Esto lo han dicho algunos activistas que se encuentran en este lugar. Y otra parte, la otra cara de la moneda, pues por supuesto que tiene que ver con que en el momento en que el gobierno se encontraba conteniendo esta crisis, se dice pues que se prestó la oportunidad perfecta para la intervención y para que algunos grupos pudieran comenzar a desestabilizar, llevando y utilizando estos problemas, la situación económica, la creciente inflación, la escasez de comida, la escasez de medicamentos, de productos básicos, los apagones, pues bueno, al extremo de una herramienta para iniciar con esto. Para dar un análisis profundo, voy a dar la bienvenida primero a Stephanie Enaro. Ella es internacionalista y también vamos a platicar con una activista venezolana que ha estado trabajando desde la embajada, tratando de contener lo que está sucediendo, que por supuesto tiene al pueblo como rehén, que después de todo son vidas, se trata de personas que están luchando en las calles y que están recibiendo estas respuestas. Buenas noches, Steph, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Frida? Muy buenas noches. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Como siempre es un gusto platicar contigo. Y para comenzar, quiero preguntarte algo muy básico que va más allá de lo que nos dicen los periódicos, porque tiene una carga de la visión de la historia, de desde dónde lo estamos entendiendo. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba? ¿Hay intervención o simplemente hay hartazgo? Mira, Frida, yo creo que simplemente hay hartazgo porque los cubanos están viviendo un proceso muy difícil. Fíjate que el año pasado, a raíz de la pandemia, su economía se contrajo en un 11% y aparte, por obvias razones, les fue muy mal en turismo y también en las exportaciones de azúcar. Y por eso precisamente, Frida, se ha detonado como un efecto dominó, porque como no hubo tantas exportaciones como siempre, pues entonces el gobierno no tuvo suficientes divisas para comprar materiales que importan, ¿no? Algunas de ellas medicamentos, comidas, y hoy la situación es tal, Frida, que la gente hace colas inmensas para tener que comer, paga precios muy altos porque las compran en tiendas que las venden en divisas extranjeras y ellos, obvio, pues cobran en divisa local. Y imagínate que no hay ni siquiera harina de trigo, Frida, para hacer pan y ya están empezando a hacer pan a base de calabaza para salir adelante. Entonces creo que es una situación difícil, Frida, en donde el 41 y el 50% de la población pues se encuentra sumergido en la pobreza y hoy la gente en las calles ya no quiere esa retórica nacionalista donde se gritaba patria o muerte, hoy gritan patria o vida porque quieren vida para salir adelante y crear lo que alguna vez se soñó. Es muy complejo lo que se está viviendo, principalmente porque al mismo tiempo ha existido un bloqueo económico durante los últimos 60 años que sabemos ha obstaculizado que lleguen todas estas cosas. Claro, es desde 1962 ese bloqueo que pues dice prácticamente que Estados Unidos
y no puede comerciar, ¿no?, con Cuba para hacerle presión a este régimen. Claro que es pues una parte importante de esta situación económica, pero no es la responsable de que la gente no tenga luz, que la gente no tenga agua, de que los hospitales estén desbordando. Entonces creo que el gobierno cubano debe asumir su responsabilidad y dejar de echarle la culpa a otros, queriendo decir que ya deben de producir su propia información porque ya no confían en la de los medios, y que bueno que Estados Unidos está interviniendo, manipulando las emociones de la gente a través de las redes sociales, y que lo que se vio en las calles pues son delincuentes, según el presidente Díaz-Canel. Yo creo que pues cualquier hecho que vaya contra la libertad de expresión y contra la mejoría de los cubanos, Frida, debe ser combatido. Ahora, voy a darle entrada al espacio a Orleans. Ella es comunicadora política venezolana, es activista, también ella es lideresa de opinión y tiene una postura que hoy nos interesa escuchar. Buenas noches. Hola, buenas noches, compañeras. Bueno, aquí estamos atentas. Gracias por la invitación. Bienvenida. En tu opinión, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el contexto de estas carencias que han hecho estallar las protestas de este domingo? Bueno, yo más allá de que sea un tema de carencias como tal, se ha evidenciado muchísimo la coordinación injerencista al respecto, ¿no? Decía la compañera hace un momento que el pueblo se había dicho que el pueblo cubano que había salido a protestar eran delincuentes y todo este tema. Yo creo que es un error generalizar allí de cualquiera de las partes. Una de las cuestiones reales, además donde tenemos experiencia, donde tenemos conocimiento histórico con muchísimos antecedentes de este asunto de cómo se infiltran, no se infiltran, sino que se envían para eso, con ese fin. O sea, no son personas que de repente aparecen allí espontáneamente, sino que es un plan coordinado en manifestaciones que en un momento pueden arropar a algunas personas que sí están manifestando realmente un legítimo disenso o descontento con la situación que están atravesando, pero también son estas personas víctimas de una manipulación, parte de la operación mediática en curso, ¿no? Y esto tiene todo que ver precisamente con una cuestión regional, no solamente con el pueblo cubano enfáticamente. Entonces, ver este asunto con una visual geopolítica más aérea, yo insisto mucho en esto de analizar las situaciones con un microscopio en un ojo y con un telescopio en el otro para poder tener perspectiva, poder tener, apegarse al rigor informativo, ¿no? Entonces, que estas protestas puedan surgir de manera espontánea, teniendo los antecedentes y el contexto geopolítico regional que estamos teniendo actualmente, es bastante cuestionable porque hay evidencia casi que indiscutible de este tipo de asuntos. Yo quiero traer al espacio, y para que luego lo consulten quienes nos están escuchando y quienes nos escucharán luego, un hilo informativo del compañero Julián Macías Tobar que evidencia la coordinación mediática en principio a través de lo que es el hashtag SOS Cuba, que parte de una movilización digital en función de, bueno, celebridades del espectáculo y todo esto, y que luego se traslada en movilizaciones en física, pues real en territorio, y que sigue luego una secuencia de incorporación de factores incitadores, algunos de ellos violentos, que no es, repito, la generalidad, pero que utilizan a esa parte del pueblo que quiere expresar otra cosa para también nutrir este asunto. Y, obvio, como siempre, sin contar la contraparte, ¿no? Sin visibilizar también al pueblo cubano que se está manifestando en defensa de la revolución cubana y de su gobierno, y que además pasa por ser un pueblo organizado, consciente de lo que está sucediendo y con conciencia histórica de su situación. Entonces, no es atribuirle todos los males a un bloqueo y ya, es realmente tener un conocimiento de causa con datos específicos, con un seguimiento más allá de los números, porque son testimonios de afectación de todo tipo, psicoemocional, física, familiar, colectiva, social en general, de una sociedad que ha venido siendo asfixiada a propósito por cometer el pecado de insubordinarse al imperialismo. Entonces son elementos que hay que poner también en la mesa con todo el respeto, sin buscar convencimientos extremos ni tratar de cambiar la visual que tengan otras personas, pero sí proporcionando la información para que se contraste, para que ejerciten su capacidad de discernir y para que, bueno, analicen las cosas que están allí, siendo con investigación rigurosa, científica, con evidencias históricas y en curso,
porque repito, no es un asunto solamente de Cuba, es un asunto regional que pasa por lo que se opera en Colombia, por cómo se opera en Chile, cómo se opera en Venezuela, cómo se opera en Nicaragua, en todos los países, cómo se opera inclusive en México. Y bueno, son cuestiones que tenemos que analizar muy responsablemente. Stephanie. Mira, yo creo que si ya nos vamos a un aspecto geopolítico como tal, habría que irnos un poco más lejos y ver, por ejemplo, cómo se están compartiendo estas dinámicas entre lo que tiene dividido al mundo entre la izquierda y la derecha. Ya cuando se habla de imperialismo, revolución, etc., me parece que ya estamos entrando en una lógica discursiva que no es conveniente al análisis y al rigor que antes se mencionaba. Yo creo que, por ejemplo, tenemos que ver cómo han respondido los diferentes gobiernos ante lo que ha pasado en Cuba. Por ejemplo, tenemos que Vladimir Putin, que recientemente se acaba de quedar en el poder, ¿no? Cambió la constitución para quedarse hasta 2036. Dijo que condenaba cualquier acto que pudiera desestabilizar el progreso social de la isla, mientras que el de algunos compañeros, Daniel Ortega, pues también dijo que es una lógica intervencionista, imperialista conocida, y también tenemos que, por ejemplo, tanto Alberto Fernández en Argentina como López Obrador, pues han dicho que no se debe permitir el injerencismo. Entonces aquí, evidentemente, y lo contrastamos con Estados Unidos, que toma estas protestas como un llamado a la libertad, pues obviamente regresamos a esta división del mundo entre izquierda y derecha, pero la verdad es que mientras vemos quién tiene o no la razón, quien sigue pagando los platos rotos es el pueblo cubano, que hay decenas de detenidos que no sabemos cuántos son porque el régimen corta la comunicación, las redes sociales, y los que salen a manifestar tienen que saltar la barra de la doble represión, la que les impide salir a las calles y los reprime usando los boinas negras, o la que les corta las redes sociales. Entonces hay una doble represión que termina pagando los platos rotos la ciudadanía. Ahora, también si lo vemos en un aspecto regional, de manera geopolítica ya más cercana, pues tenemos, por ejemplo, que Cuba está muy cerca de Haití, donde el presidente acaba de ser asesinado y hay una desestabilización en una zona caribeña que está muy cercana a Florida, que es donde está el mayor puerto de exportación de Estados Unidos, y por lo tanto es una zona que, si nos vamos a un rigor geopolítico, pues está dentro de la zona de influencia y de la zona de defensa natural de Estados Unidos. Por lo tanto, estos son temas que van a estar de una manera prioritaria en la agenda de Joe Biden, más allá del tema ideológico, y que también, si nos vamos al contexto de pandemia, que hay una fatiga de la pandemia, que la economía se ha reactivado, pero que también pues todavía hay mucha gente sin empleo, mucha gente que todavía está sumergida en un luto por los familiares que han perdido, y también porque Estados Unidos pues sigue bastante afectado por el coronavirus, a pesar de una campaña de vacunación muy exitosa. Pues se necesita también una retórica nacionalista para poder seguir avanzando. Entonces, si los vemos los blancos y los negros, creo que llevamos a un equilibrio, pero a mí me preocupa, Frida, que estas protestas sean las más grandes desde las del maleconazo de 1994, y que la pandemia no trajo nada nuevo. Este es un proceso que ya estaba ahí y que lo único que ha hecho este malestar acelerado por la pandemia es acelerar y acentuar este proceso que ya venía. Bueno, acá hay varios factores y hay un hecho que no sé si las dos podrán coincidir, y es que hay una respuesta armada por parte del gobierno de Cuba que tiene en este momento al mundo en ascuas. Es decir, no sabemos qué está sucediendo con las personas que han sido detenidas, no sabemos qué está sucediendo detrás de los videos que se han difundido en donde vemos represión. ¿En eso coincidimos? Yo creo que es correcto. Adelante. Stephanie. Yo creo que es correcto, sí, no sabemos cuántas personas han resultado heridas, cuántos han sido detenidos, y sí tenemos pues testigos, ¿no? Imágenes, videos de que los boinas negras han sido pues desplegados. Bueno, yo al respecto, ahí se escuchan unos perros que están ocupando el audio.
Yo al respecto tengo varias cosas que decir. Por ejemplo, solamente plantearlo en que hay una posible o supuesta división ideológica y que el mundo se está dividiendo en izquierdas y derechas en función del discurso. Yo creo que es un enfoque poco preciso y también de una visión muy corta, porque se trata más bien de clases. La división del mundo históricamente ha sido en función de la clase, de quiénes son los pobres y cuáles son las personas que tienen el poder político y económico, sobre todo el económico, y que además un muy reducido grupo es quien lo tiene. Entonces, si el tema del divisionismo parte del discurso, creo que es algo bastante superficial, porque si nos vamos al fondo, si nos vamos a la historia, y no te hablo de la historia de hace 20, 30, 40 años, desde siempre, ha sido así. La distribución inequitativa, todo el tema de la acumulación de poder en función de lo económico que oprimen a los pueblos. Entonces, ver las divisiones solo desde el punto de vista discursivo creo que es insuficiente, por lo mínimo es insuficiente. Y se trata de clases, es una división de clases que, bueno, lamentablemente marca el modelo capitalista neoliberal que impone ese poder económico precisamente. La parte de las protestas, bueno, allí siempre se aglomeran, digamos, vocerías, celebridades, medios de desinformación internacional en función de construir una narrativa que vaya en función de preparar el terreno para posibles acciones intervencionistas, por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua, en el caso de Bolivia, que vimos el ejemplo con el golpe. Entonces, allí este tema, este elemento de que no sabemos cuántas personas detenidas y no sabemos dónde están ni qué pasó con ellos y que son a lo mejor unos santos niños de Atoche que no quiebran un plato, es un discurso que también hemos visto en las protestas en Venezuela en el 2017, cuando pintaban a la oposición venezolana como angelical y que era pobremente y tristemente reprimida por el régimen del dictador Maduro. Y en realidad había una contraparte que nosotros mostrábamos en redes sociales y que por eso de hecho fue censurada mi cuenta, que era estas personas atacando instituciones del Estado, quemando personas vivas, colocando guayas de poste a poste para que pasaran los motorizados y se degollaran, asesinando policías. O sea, son una parte de la historia que no contaron, ¿no? Y que obviamente no les conviene contar. Entonces, eso también pasa, la gente se confunde y lo traslada a Colombia y dice que lo que pasa en Colombia es igual que lo que pasó en Venezuela con el tema de la represión del ESMAD. O sea, es una desorientación y una confusión adrede, con total alevosía, para que justamente se crea que la parte que protesta en contra de los gobiernos que están siendo precisamente señalados por Estados Unidos, pues es la que es mala, ¿no? Es la que está violando la ley. Entonces, caer en esta trampa es peligroso, porque si se dicen en espacios mediáticos con mucho alcance, mucha gente va a venir confundiéndose más, va a venir creyendo algunas de las cosas porque a lo mejor no tienen el hábito de investigar y contrastar las informaciones. Entonces, que allí en Cuba, si en este momento hay personas detenidas, pues que se hagan las investigaciones pertinentes, que se evidencie realmente los hechos, porque obviamente hay todo un entramado mediático internacional que está operando de manera sistemática, de manera alineada y alienada, alienando más cada vez a la juventud sobre todo. Entonces, estos contrastes es importante saberlos y no conformarse, digamos, como mínimo, con lo primero que se encuentra en redes sociales fundamentalmente, que es donde nació esta operación. Vimos una construcción de fake news de todo tipo, utilizando imágenes de Egipto, imágenes de las manifestaciones en favor de la revolución, imágenes de la Copa América, o sea, en Argentina, perdón, celebrando el tema de la Copa América, y también lo usaron como supuestamente estas masivas manifestaciones más grandes desde hace 30 años, ¿no? Entonces, creo que es importante, insisto, ir al rigor, al dato y respetando mucho los procedimientos que en este caso, pues, competen, porque de buenas a primeras decir, de manera ligera quizá, que no sabemos nada y que no sabemos quiénes están presos ni por qué y que a lo mejor ya de una vez es una cuestión arbitraria, pues es bastante irresponsable para quienes nos escuchan. Claro, acá hay 3 puntos a los que quisiera que pudiéramos entrar a profundidad, porque lo hemos visto también en México con las protestas del movimiento feminista. Hace unos años, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, lo vimos con el movimiento Yo Soy 132, y creo que hay un debate pendiente sobre el tema de la acción directa, es decir,
hay ocasiones en las que tanto desde la izquierda como desde los grupos feministas se ha utilizado la acción directa contra instituciones del Estado y la defensa ha sido justamente que el activismo pues no se criminaliza, ¿no? En el caso de México así al menos ha sido. Ustedes recordarán aquel 1 de septiembre en el que se quemaron las vallas de Palacio Nacional cuando Peña Nieto iba a tomar protesta. Recordarán también cuando el movimiento feminista incendió otras partes y convirtieron las vallas ahora de Palacio Nacional, ya con Andrés Manuel López Obrador, como yo diría como un espacio a la memoria de todas las caídas. Y, por supuesto, en ese momento también hablamos en este espacio sobre qué tan válido es la criminalización de la protesta o qué tan válida es la protesta cuando se trata de la acción directa. Y con eso lo quiero conectar para darles la palabra a ustedes, con quiénes fueron los que entonces forman parte de estas protestas y qué tanto tienen intervención o qué tanto puede llegar a ser genuino. Y esto lo comento porque tal como en este momento nos platica Orlenis, que es lo que quiero retomar, pues en gran medida estas protestas se dice que se gestan desde las redes sociales, algo que es en realidad a nivel de años, pues de reciente acceso. Hace unos años no se tenía tanto acceso a redes sociales y hoy son principalmente jóvenes los que tienen acceso tanto a Facebook, Twitter, Instagram y que justo hacen nacer este hashtag SOS, pero que también ciertamente está acompañado de grandes cuentas con millones de seguidores y con acciones bastante desafortunadas como la desinformación. Hoy lo vivimos, ustedes recordarán, artículo 19 compartió una foto totalmente sacada de contexto para hablar de estas protestas, una organización que, por cierto, recibe financiamiento estadounidense y que se dice defensor de la libertad de expresión, pero que en este caso, pues parecería haber legitimado los actos represivos. Les doy la palabra, si quieres comienzo contigo, Steph. ¿Quiénes fueron los que marcharon en este domingo y en estas protestas que parecen continuas? Mira, Frida, todo empieza en un lugar que se llama San Antonio de los Baños, que ya llevaba mucho tiempo sin electricidad. Y entonces la gente empieza a protestar porque no tenían electricidad, después porque no tenían medicamentos, después porque no tenían comida. Y poco a poco estas protestas pues fueron agarrando un carácter ideológico y empezaron a pedir al régimen, a esta dictadura, que ya se fuera. Y entonces empezaron a transmitir las protestas por Facebook y poco a poco se hicieron virales. Entonces, de alguna manera, esta fue la injerencia de las redes sociales, que tal vez pueda ser un poco nuevo en Cuba, pero si tú recordarás, esto ya se ha usado prácticamente desde el 2011 para hacer virales las protestas sociales, porque tú recordarás una muy famosa que hubo en Londres, en Inglaterra, donde se organizaron usando estas redes sociales y ya después el patrón se siguió. Y yo creo, Frida, que es importante recargar esto, que inician como protestas de la ciudadanía, porque a veces lo más difícil de ver es lo que se tiene enfrente. Porque si el comunismo realmente fuera tan exitoso, entonces Venezuela no tendría el 10% de su población fuera, por ejemplo, 1000% de inflación o casi el 30% de los niños con desnutrición, de la misma manera que Cuba tiene el 51% de su población en la pobreza y sin tener acceso a los alimentos, que si hablamos bien que la Revolución Cubana tuvo éxitos como la ciencia, como la medicina, como la cultura y la educación, hay 3 fracasos diarios que son imperdonables, que son el desayuno, la comida y la cena de millones. Entonces considero que cuando regresamos a un discurso de clase, la verdad es que es bastante limítrofe creerse esas teorías del marxismo que ya se han provocado, que ya son caducas, porque la única clase que existe es la clase alta, que es la de los gobernantes que viven como reyes, y los pobres, claro, que son todos los gobernados. Entonces hay que tener cuidado de leer, de actualizar lo que está pasando, porque hay que irnos a los datos, y más que una manipulación, yo creo que debemos de irnos hacia el sufrimiento, hacia la miseria humana, hacia cómo muchos cubanos que están por ejemplo, ya exiliados en Estados Unidos, están preparándose para salir, para rescatar a los suyos, y yo creo que también hay que ver los números, esas diásporas que han migrado, porque nadie deja su país porque quiere, dejan su país porque deben, y yo creo que no hay más triste cosa
que no tener un lugar donde regresar. Y esto es precisamente lo que te muestran esas protestas que se han viralizado, de que ya no hay ese Cuba que alguna vez se soñó. Hay un abismo entre los que gobiernan y los gobernados que los han hecho insensibles, y por eso, Frida, es que el régimen mantiene bloqueadas las redes hasta ahorita de Facebook, Twitter y YouTube para evitar que lo que pasa ahí salga al mundo y se siga haciendo viral. Ok, voy yo, ¿verdad? Te escuchamos, Orlenis. Te perdí un poco, Frida. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que tocar y me encanta cuando me hablan de Venezuela sin estar allá. Ahí hay muchas cosas que forman parte de un relato y de la batalla por el relato que tiene muchísimo tiempo, ¿no? Allí hay un montón de elementos incidentes en las cotidianidades. Yo quiero empezar primero por Cuba, porque no estamos hablando todavía de Venezuela, pero ya que se toca el tema, pues con mucho gusto aclaro algunas cosas. Respecto al bloqueo de redes sociales, oye, yo creo que recordar que hace nada Cuba no tenía acceso al Internet, ni siquiera a las redes sociales, al Internet, que además es considerado por la ONU como un derecho humano, por el mismo tema del bloqueo criminal contra el pueblo cubano, es algo indiscutible, ¿no? Y que decir ahora que el régimen cubano está bloqueando las redes sociales cuando precisamente se están utilizando para combatir la desinformación en este momento, creo que no es cierto y es demostrable. O sea, hay elementos tecnológicos y científicos para demostrar que no es cierto. Entonces, además, el tema, por ejemplo, del hashtag del SOS Cuba no comienza con el tema eléctrico como tal. Esto también es demostrable científicamente. Lo ha hecho, repito, el compañero Julián Macías Tobar en un hilo muy extenso de mucho, como más de 20 tweets, donde analiza con herramientas que están a disponibilidad de todos y de forma gratuita este comportamiento de esta etiqueta en función de esa protesta que se traslada a lo físico, ¿no? Eso en ese sentido. Comienza, dice, en San Antonio de los Baños, donde precisamente el presidente Díaz-Canel hizo acto de presencia, como casi ningún gobernante mundial, donde inmediatamente va a abordar a la población, va a la calle en compañía del pueblo cubano revolucionario, y no a hacerlo de manera, ¿cómo decirlo? Ahí tengo aquí un diferente. ¿Me escuchan? No va de manera propagandística, sino que de hecho hasta va a conversar con las personas que están protestando contra la revolución, que es algo valorable y es algo casi que inédito en términos mediáticos que se puede ver con otros gobernantes, ¿no? Entonces, ese elemento es allí una de las cosas que desmonta eso de la falta de apoyo, esa falsa ilusión del consenso nacional contrarrevolucionario. Hay cosas allí que matizar al respecto. Sobre el asunto de que Venezuela, ¿por qué si Venezuela vive en comunismo y se supone que el comunismo es tan exitoso, por qué tal y tal cosa? Bueno, lo primero que hay que decir es que ni Venezuela vive en el comunismo y tampoco vive en el socialismo. Ese es un error clásico que comete toda la población que cree o que está en contra de estas propuestas de sociedad. Y Venezuela no vive en socialismo. Por lo tanto, eso de decir que el socialismo fracasó es un mito, en realidad, porque allí existe todavía un capitalismo salvaje, donde existe una política muy instalada, muy, muy bien instalada, con los gobiernos anteriores que sí eran subordinados a Norteamérica, al gobierno norteamericano. Entonces, allí hay un conjunto de situaciones que, bueno, que si un país está tan bien, porque el 10% dice ella, que no es la cifra real, se va del país y migra. Yo aquí quiero hacer énfasis en dos cosas. Uno, cómo la migración venezolana económica, que no son refugiados, es utilizada para un discurso injerencista de una falsa crisis humanitaria, que no es tal, que sí Venezuela atraviesa una crisis económica multifactorial, que tiene diferentes causas, como por ejemplo el tema de la crisis que genera en Venezuela, siendo un país petrolero principalmente, la caída del precio del petróleo desde el 2014, que vemos ahora en la actualidad como ese mismo país recibe de $100 que recibía, ahora recibe 1, y en su producción petrolera debido a esta caída y al bloqueo que está no gestionándose desde el 2017 como algunos creen, sino desde el 2014, que estaban las primeras medidas coercitivas unilaterales, ilegales y criminales,
que luego va a posicionarse peor después del decreto de Obama en el 2015, que dice que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para los intereses, para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y en función de eso, pues, luego la administración de Donald Trump, pues, abrió el camino de las sanciones, de las mal llamadas sanciones. Entonces, esta cuestión agrava la crisis de Venezuela, que internamente también en el 2015, por objetivos electorales parlamentarios que fueron exitosos en ese momento, porque la oposición ganó aplastantemente en esa elección parlamentaria, en función de que contaba con el empresariado, que controla buena parte o casi toda en ese momento la producción y distribución de alimentos y medicamentos en el país. Entonces, bueno, yo empresario que estoy en contra del gobierno, tengo la potestad y la capacidad para acaparar, para simplificar la producción, para generar descontento en la sociedad. Y en función de esto, pues entonces, ¿qué es lo más lógico que va a pasar? Si hay un periodo electoral cercano, pues obviamente va a capitalizar ese descontento social en función del supuesto culpable, que es como la matemática simple y la cuenta que se saca, ¿no? Y además de eso, bueno, otras cosas que no entran en este tema, que es que se esconden detrás de una tarjeta, no muestran rostro, de ahí sale el autoproclamado y un montón de cosas. Entonces, estos elementos este elemento de la migración en particular. Yo estoy escribiendo un libro sobre la migración económica venezolana desde la indignación y con rigor investigativo, periodístico y testimonial. ¿Por qué? Porque viene ACNUR, que es el Alto Comisionado para Naciones Unidas para el tema de los refugiados, a decir en un principio, en su propia página web, lo pueden buscar, que la diferencia entre refugiados y migrantes sí importa, porque un refugiado es una persona que huye de un conflicto bélico y que no puede que no quiera o no puede volver a su país. Y en Venezuela hemos visto que recientemente, desde el año antepasado o principios del pasado, sí, del antepasado, 2019, antes de la pandemia, existe, por ejemplo, un plan llamado Plan Vuelta a la Patria, que repatria a estos compatriotas que estaban en otros países en condiciones de explotación laboral, de xenofobia, de persecución, etcétera, que, bueno, les pintaron el paraíso que no encontraron y deciden, pues, en función de esa mala experiencia, regresar. Eso no se lo cuentan, solo cuentan las malas cifras que engordan las organizaciones no gubernamentales que responden a financiamientos estadounidenses con fines políticos y que están operando constantemente en todos los países, no nada más en Venezuela, no nada más en México, en Colombia, no nada más en Cuba. Intentaron esto y, bueno, precisamente por todo el contexto que hay en Cuba de rebeldía, de dignidad nacional, de historia revolucionaria, pues otra historia es esta, ¿no? Entonces, este tema de decir por matemática simple, de una manera muy simplista, el hecho de que si tanta gente, a mí me lo dicen mucho en redes sociales, cada vez que yo publico un video de Venezuela, vienen y me dicen muy superficialmente, bueno, pero si todo está bien en Venezuela, ¿por qué tanta gente se va? Y yo, bueno, vamos a analizarlo. ¿Tienes el tiempo de analizarlo conmigo? Vamos a hacerlo. Vamos a decir que ACNUR pasó de establecer esta diferencia en su página web y en sus discursos a exigirle a los países como Colombia, Perú, Chile, que son los principales receptores de venezolanos en Sudamérica, que se les obligara a firmar el estatus de refugiado. ¿Por qué? Para que pudieran ser atendidos por ACNUR. Que entonces los gobiernos de estos países pidieron financiamientos internacionales a la comunidad internacional porque ellos no podían costear todo este asunto. Venezuela sí pudo hacerlo durante toda la vida, más de 5 millones solamente de colombianos y los trata como venezolanos sin problema y sin pedirle dinero a nadie. Y bueno, el tema de la ayuda humanitaria en Colombia que intentaron meter por la frontera con Venezuela por el Táchira, que ya hasta el propio New York Times sacó el video demostrando que realmente no era ninguna ayuda humanitaria, sino un plan, además financiado por la USAID, y un conjunto de elementos que no se mencionan, ¿no? Entonces, estos elementos cuentan para narrarle a las personas cuál es la realidad en Venezuela. Repito, no es un país que está en perfectas condiciones, no es un país que está feliz y no tiene nada de malo, o sea, es una cuestión que debe ser analizada desde el rigor, debe ser analizada desde todas las partes, incorporando en la ecuación todas las variables sin suprimir ninguna para poder mirar con claridad, porque no se puede medir a Venezuela con la misma vara que se miden los demás países, porque tiene condiciones excepcionales fundamentalmente por el bloqueo. Entonces allí, la cuestión viéndola desde arriba, ya para cerrar esta parte, va más allá de la particularidad de los países. Es un nuevo plan Cóndor. Vemos que las cosas se hilan, si conectamos la historia con los quiénes, con los dónde, vemos allí que hay una acción consecutiva que nunca ha dejado de ser, pero que ahora tiene, digamos, un reimpulso con la nueva administración en Estados Unidos y que conecta lo de Haití, conecta
las cuestiones en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Nicaragua y en México también. Entonces son cuestiones a las que tenemos que poner el ojo y no soltar muchas cosas a la ligera con cuestiones que son personas que están justamente en contra y en función de eso pues alimentan la desinformación. Desafortunadamente, justo la tentación del exceso de la fuerza, pues ha sido una alternativa que está latente tanto para los gobiernos de las izquierdas, los gobiernos de la derecha en Colombia. Hasta el momento hay más de 100 desaparecidos de un gobierno que también durante las protestas ha tenido acciones más allá de cuestionables a nivel internacional, cuestionables en los términos de su propia legislación. Y un poquito para ir cerrando y concluir con este tema en el que definitivamente nos podríamos llevar muchos espacios más, muchos episodios más, porque no es un tema que podamos agotar tan fácilmente, no es un tema que se agote rápidamente. Quiero ir contigo, Stephanie Enaro, a abordar conclusiones y saber en dónde poner el énfasis, la atención de cómo estarán reaccionando los países de América Latina, el papel, por supuesto, que tendrá México en esta respuesta y la respuesta de la comunidad internacional, que pareciera estar dividida en bandos, mientras que unos piden alto a la represión, otros piden alto al bloqueo económico. ¿Para dónde poner la atención? Mira, Frida, creo que es importante verlo desde una perspectiva geopolítica y olvidarnos de rigores periodísticos patrocinados, irnos al rigor humanitario, porque nada más como paréntesis, lo que yo dije sobre Venezuela, pues no son solamente números. Conozco mucha gente que está aquí y en Estados Unidos que se ha tenido que ir de su país por estas razones. Pero hay que verlo como que con la pandemia, Frida, viene una desestabilización de los gobiernos sin importar el bando que sea, porque hay tanta insatisfacción social con lo que se hace o con lo que se deja de hacer, que difícilmente una población va a estar contenta con su gobernante. Entonces, creo que hay que verlo de esa manera, porque no solamente están temblando los regímenes autoritarios, también algunas democracias están teniendo problemas, y es que si se pone la economía por encima de la vida humana, o si se protege más la vida y se daña la economía, es muy difícil quedar bien con todo el mundo, y entonces vemos esta desestabilización regional que ya venía, y aparte, Frida, pues ya venían en curva, ya venían con situaciones económicas difíciles, que lo único que hizo la pandemia fue agudizarlas. Entonces, creo que no será lo último que vamos a oír de estas protestas, porque ya ha tenido demasiado eco internacional. Hemos visto este tipo de protestas en Madrid, hemos visto en Chile, aquí en México, en Florida, en Colombia, incluso hubo manifestaciones hasta en China. Entonces, es un evento social que ha estado dando la vuelta al mundo y que probablemente así seguirá haciendo hasta que se llegue a una resolución que esperemos que sea pacífica y que haya diálogo y que se escuche a todas las partes interesadas. Muchísimas gracias, Stephanie. Como siempre, un gusto escucharte. Pueden encontrar en la parte de aquí abajo el Twitter de Stephanie Enaro para que puedan también leerla y seguirla. Y me quiero quedar en conclusiones contigo, Lenis, para preguntarte algo que me parece importante mencionar a quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando. Y es una de las partes que mencionaba el gobierno de Cuba al momento de reaccionar sobre los hechos. Dijo también que estos acontecimientos forman parte de una especie de estrategia de desestabilización, de manual de la CIA, y que esto prácticamente es algo que se va haciendo contra todos los enemigos de la revolución. Aprovecho para hacerte esta pregunta porque me gustaría que nos especificaras, si es que tienes el conocimiento, seguramente lo tendrás, sobre en qué consisten estas estrategias y cómo es que están operando en los países de América Latina en los que estén practicándose. Vale. Bueno, primero dos cositas allí, manifestar mi preocupación por lo grave que es afirmar que hay que olvidarnos del rigor periodístico, ¿no? Eso es bastante preocupante. Y en segundo, la frase me quedó esa de difícilmente una población va a estar contenta con su gobernante.
Bueno, yo pongo nuevamente el caso de Cuba y Venezuela. En Venezuela, desde el 98, que se ganó el gobierno bolivariano, pues Venezuela tuvo una serie de reivindicaciones sociales muy brutales, reconocidas a nivel internacional por la UNESCO, por la ONU, por un montón de gente que puede buscarse en internet fácilmente en Google. Y que, bueno, ahora ha venido en detrimento precisamente por la crisis, ¿no? Que buena parte es inducida. Pero el otro caso es Cuba, que con 60 años de bloqueo, yo quiero recordar fácilmente, o mejor dicho, rápidamente, cómo es el sistema de democracia representativa en Cuba para la elección del presidente. Se elige el pueblo en general, la población elige al parlamento, y el parlamento, una vez electo por voto popular, pues elige al presidente. Y en esas elecciones parlamentarias del 2018, creo que fueron en marzo, si mal no recuerdo, participó el 82% de la población, es el padrón en Cuba es de 8 millones y algo de votantes, y de esos 8 millones y algo, más de 6.300.000 votaron por este parlamento, y bueno, el parlamento eligió al presidente. Entonces, decir allí que difícilmente eso está, pues sí, estoy de acuerdo con que difícilmente una población está contenta con su gobernante, salvo en estos gobiernos donde precisamente la gente es reivindicada en términos sociales. Respecto al tema del manual de la CIA, bueno, es muy fácil ir a consultar muchísimos elementos que inclusive los propios perpetradores del bloqueo ponen a disposición de todos, ¿no? Por ejemplo, un elemento clave, la NEP, que es esta agencia financiada por el gobierno norteamericano, también en conjunto con la USAID y todo esto. Todos los años publican informes anuales. Yo hace como 3 años leí todos los informes desde la fundación de la NEP en el 83 y sus primeros financiamientos en el 84 y el 85 a Cuba y Venezuela, a Cuba y Nicaragua, perdón. En el 84 fue Nicaragua. Y una de las cosas que encontré en la historia es que los picos de financiamiento a las organizaciones no gubernamentales en estos procesos justamente coincidían con momentos políticos bastante claves, como elecciones presidenciales. Por ejemplo, en el caso de por allá de los 80, hubo un pico de financiamiento cuando era la elección de Daniel Ortega en ese momento, la cual perdió, o sea que fue efectiva la estrategia utilizada en ese momento. Fue también un pico de financiamiento después del golpe en el 92, esta rebelión militar, el intento de la rebelión militar en el 92 en Venezuela, luego cuando ganó Chávez en el 98 también hay otro pico. Entonces siempre es una estrategia que de hecho hasta el propio, o sea, no lo estoy diciendo yo, hasta el propio exdirector de la CIA dijo a The Washington Post, por allá por el 92, el 93, que estas operaciones con las ONG era lo mismo que hacía la CIA 25 años atrás de manera escondida, ¿no? Entonces estos son elementos que la gente debería buscar para ilustrar un poco al respecto. Y el otro es, por ejemplo, el manual, el famoso manual de Gene Sharp, que es el tema del golpe suave, cómo de una manera ya no convencional trascienden el tema de la guerra, el conflicto bélico tradicional, clásico, de bombardeos y todo el tema, los tanques militares y tal, y ahora pasan a un terreno distinto. Pasan a conquistar la psique de la población, pasan a hacer operaciones psicológicas, mediáticas, muy orquestadas con un mismo objetivo. Este elemento lo podemos identificar tranquilamente con lo que pasó en Ucrania, con lo que intentaron hacer en Venezuela en el 2017, que fue perfecto la aplicación del golpe suave, y la ratificación de que era la aplicación de este manual lo vimos el año siguiente, en el 2018 en Nicaragua, cuando replicaron las mismas técnicas, las mismas imágenes, o sea, tanto era así que podíamos contrastar las imágenes y casi que busque las 7 diferencias, ¿no? Era el mismo guión. Vimos luego el mismo intento, porque se ha venido sofisticando, o sea, cada vez que hacen un ensayo golpista en un país específico, van y agregan un componente nuevo. En Bolivia aplicaron el golpe de Estado a Evo Morales a través de la OEA. Sabemos que este es un organismo totalmente servil al imperio norteamericano. Sabemos que ya en Ecuador, habiendo identificado el papel internacional que fue muy evidente de participación que tuvo la OEA en este golpe, pues ahora extraen de Ecuador la participación visible de la OEA. Entonces pareciera que en Ecuador no intervino la OEA para nada, y resulta que, bueno, hay otro tipo de operaciones que van puliéndose y que dicen mucho de las pinceladas de la nueva administración, que se nota el tipo de administración que ahora tiene el gobierno norteamericano. Entonces, si vemos estos elementos, si los investigamos a fondo, si contrastamos, mira lo que pasó en Venezuela, mira lo que pasó en Nicaragua, mira lo que están intentando hacer ver en Colombia, que estaban criminalizando la protesta legítima, pacífica, porque cuando luego vienen personas a comparar Colombia con Venezuela en cuanto al tema represivo, entonces no se dan cuenta realmente
las razones de protesta, no vemos al pueblo colombiano preparando morteros para atacar a bases aéreas militares en Colombia, no vemos al pueblo colombiano regando aceite y poniendo guayas, como dije antes, o quemando personas vivas, o quemando policías, porque nadie les dice que de los 100 y pico de fallecidos que hubo en Venezuela durante las protestas o asesinatos, la tercera parte eran policías. Eso también digo yo que es una falla propia del gobierno para esto, ¿no? Para dar la información correcta, oportuna, sobre todo, como bien lo hizo Nicaragua un año después o meses después de su intentona allá. Entonces, bueno, es un plan evidente que se puede estudiar, que hay muchos elementos para hacerlo y que el rigor y el tema científico se puede encontrar fácilmente al que quiera y todos podemos hacerlo. Definitivamente hoy hemos tenido un debate muy nutrido, bastante intenso, y además de agradecerte, Orlenis, comparto aquí tus redes sociales para que las personas que nos están observando puedan seguirte, escucharte, leerte. Me gustaría que nos pudieras repetir el hilo que nos recomendaste esta noche. De Julián Macías Tobar. Yo le di retweet, está en mi perfil, si entran en mi perfil lo van a encontrar, así como el resto de las informaciones desmintiendo las fake news y compartiendo también la otra parte que la prensa hegemónica no cuenta, @OrlenisOB en todas las redes sociales, pero fundamentalmente en el Twitter. Y muchísimas gracias, Frida, por el espacio. Pues bienvenida a este espacio, Orlenis. Definitivamente lo importante es contar con la información al acceso de la comunidad y, por supuesto, se quedan los micrófonos abiertos para ti cuando quieras estar acá. Definitivamente volveremos a invitarte para darle seguimiento a lo que está sucediendo en Cuba y, por supuesto, para saber qué es lo que sucederá en América Latina. Te agradezco muchísimo que aceptes la invitación y te mando un fuerte abrazo hasta donde te encuentres. Muchas gracias, abrazo de vuelta. Chao. Hasta luego. Y muchísimas gracias también a ustedes que están viendo este video hasta el final. Les invito, por supuesto, a que puedan seguirnos en todas las redes sociales de SDP Noticias, a que también puedan mantenerse al pendiente de lo que está sucediendo en Cuba a través de las redes sociales en las que se han estado compartiendo aquí, tanto en Instagram como en Facebook, los distintos momentos que han salido en redes sociales y que además quiero que sepan pues que son videos que suben o que estuvieron subiendo el día de ayer durante las protestas los jóvenes que participaron en ellas. Ustedes podrán tener acceso a internet, si no lo tuvieran no estarían viendo este video, pero para dimensionar lo que se ha vivido en Cuba, pues sepan bien que fue Raúl Castro quien abrió la puerta un poco a la conectividad de internet que en este momento ya se tiene en la capital. La realidad es que Cuba es un lugar bastante grande y es así que hay varias provincias en las que ni siquiera sabían lo que estaba sucediendo. Esto es algo que nace en la capital. En la capital es en donde todo internet comienza a compartir, a viralizar, a hacer que nos lleguen, por supuesto, estas noticias. Y en el contexto histórico que hoy pudimos platicar a profundidad, pues hay otro asunto. Y ese otro asunto es que en este momento no existe un liderazgo que unifique, un liderazgo tan fuerte como lo fue Fidel Castro en su momento. Y gran parte este vacío de liderazgo tan grande con el que la revolución logró mantenerse durante tantos años, que por cierto es un modelo económico, que bien lo decía esta noche a través de su cuenta de Twitter Viridiana Ríos, analista también, doctora, pues decía justo que pocos regímenes, pocos modelos económicos podían soportar tanto tiempo un bloqueo como el que Estados Unidos ha construido en torno a este país cubano y que son ahora, bueno, pues principalmente jóvenes los que nos han permitido conocer hasta el momento lo que está sucediendo, pero que también, por supuesto, tiene no solo dos caras de la moneda, muchísimas aristas. Esto no es blanco o negro, esto tiene varias caras del problema, más de dos actores que están presentes y, por supuesto, toda una infinidad de posibilidades sobre quiénes, por qué, cómo, y no solamente cómo, qué es lo que está sucediendo en este momento, que América Latina está entrando en esta zona de fuego que de nuevo tiene tantos
puntos y que también, por cierto, pues nos recuerda que estas estrategias de las que hablamos en la noche y que por supuesto también estos temas que hemos estado tocando no son exclusivos, se han generado en otros momentos de la historia, pero que son claves para comprender lo que se está disputando y lo que se está debatiendo. Les voy a compartir este video, es un video de nuestros aliados de Televisa, que yo espero se pueda reproducir, con el objetivo de que ustedes observen parte de lo que se vivió el día de ayer y que por supuesto puedan también conocer de primera mano lo que está en disputa, lo que se está viviendo. Va el video. En una inédita protesta contra el gobierno, marcharon en el pequeño poblado de San Antonio de los Baños, al suroeste de La Habana, también en la capital de la isla, sobre el malecón y otras ciudades. Gritan consignas como Patria y Vida, el título de una canción, así como Abajo la dictadura y No tenemos miedo. La mayoría de los manifestantes son jóvenes. Las protestas también son en contra de las largas filas que los cubanos tienen que hacer desde que comenzó la pandemia para abastecerse de alimentos. Las muestras de apoyo se replican en Miami, Florida. Así se viven estas protestas y marchas en Cuba de esta tarde. Pues ahí lo tienen todas y todos ustedes. Definitivamente lo que se puede observar hasta el momento es que son juventudes. Lo que tenemos todavía que saber es lo que les motiva a estar en las calles. El hecho, por supuesto, es condenar todo tipo de represión, todo tipo de exceso de la fuerza que se ha utilizado en contra de las personas que han decidido salir a protestar y pensar profundamente sobre lo que esta noche se ha planteado. Como saben, en este espacio lo que buscamos es que ustedes cuenten con la mayor cantidad de elementos y herramientas para que puedan desarrollar un criterio propio. Así es que hoy tenemos esto sobre la mesa. Les invito a que nos dejen en los comentarios qué es lo que ustedes piensan sobre lo que está pasando en Cuba, que compartan este video para que sus amistades, sus familiares puedan comprender las dos visiones que existen sobre este problema. Y les invito a que más adelante sigamos analizando estos fenómenos, el papel que ha tenido, por supuesto, Estados Unidos, las redes sociales, las benditas redes sociales, como dijera Andrés Manuel López Obrador, los puntos de intersección que pueden identificarse como parecidos en otros países, incluyendo Colombia, Bolivia, nuestro país, y por supuesto a que compartan la página de SDP Noticias, que se suscriban aquí en la campanita para que reciban una notificación cada que entramos en vivo. Mi nombre es Frida Gómez y les agradezco muchísimo que estén viendo este video. La verdad es que no son temas sencillos. Pareciera que en la dicotomía que se ha construido en las redes sociales, o uno está con la revolución o uno está con el pueblo. Y la realidad es que todo forma parte de un mismo entramado histórico. Fue primero la revolución la hizo el pueblo, así es que no es algo que tendría que ser elegible. Apoyar al pueblo al mismo tiempo, de cierta manera, es apoyar la revolución. Y más allá de la postura personal que yo pueda compartirles, hoy tuvimos muchos elementos para formar una propia. Algo que es innegable, que es con lo que voy a cerrar, son estos 3 puntos. El primero es el bloqueo económico que durante 60 años ha azotado la isla de Cuba. El segundo es, por supuesto, una crisis creciente a falta de comida, de medicamentos, de otros insumos, condiciones complejas, apagones,
por supuesto, se han vivido no solo en Cuba, varios países en este momento de pandemia lo han vivido sin que ello lo normalice, sin que ello haga que eso sea correcto. Y un tercer punto, que es el uso excesivo de la fuerza que se ha generado. Y pues bueno, esto es lo que sucede hasta el momento. Más adelante vamos a continuar con este tema, por supuesto. En mi Twitter pueden encontrar más información y tienen ya las cuentas de Twitter de las dos invitadas que estuvieron esta noche. Gracias por estar aquí y esto es SDP Noticias. Nos vemos hasta la próxima.